Acuérdense que uno entra sin problema en la medida que tú ingreses con tu cuenta pasaporte, que ustedes tienen con un password que allá deben haber elegido. Eso les permite entrar a todos los repositorios, a las revistas electrónicas, a las colecciones, grandes colecciones electrónicas de revistas que tiene la universidad. Pueden en otro momento de la vida ir a explorar tesis de pregrado, de posgrado de Chile y también de América Latina. Esto ha sido un tesoro para las personas que desde las ciencias sociales trabajan en problemas comunes y ahí los materiales, algunos están en papers, pero muchos de ellos corresponden a tesis, a monografías. Bueno, es una mina de oro esto que tiene, es infinita. Así que se los recomiendo, porque hay otros libros también relevantes para la carrera. Ya, estamos. Yo puse a admitir todo, así que debieran poder entrar sin necesidad de. Ya. Comencemos entonces. Yo estoy grabando. Muy bien, gracias Marcelo por tu presencia y tu apoyo, de todas maneras. Ha sido muy importante en todas estas clases. Hoy Sí, día tenemos la segunda clase de enlace iónico y la vamos a concentrar en las interacciones intermoleculares débiles. Y entre las interacciones débiles está el enlace de hidrógeno. No olvidar que todas estas interacciones débiles no involucran la formación o ruptura de enlaces covalentes, covalentes polares o enlaces en general que requieren alta energía para su transformación. Son interacciones más débiles, alrededor de 1/10 de los valores habituales de un enlace covalente, pero son muy importantes porque a pesar de ser débiles, son muy específicas y permiten que neurotransmisores y sus receptores se unan y se disocien de acuerdo a las condiciones de unión que ustedes van a ver en las clases de equilibrio químico. Y esa interacción reversible permite la acción fisiológica cuando el receptor recibe al neurotransmisor respectivo. Esta materia está bien descrita en el capítulo 11, Fuerzas Intermoleculares, del libro de Chang y Goldsby, en esa edición del 17. Y también tendrán otro capítulo que van a revisar cuando entremos a la química del carbono, los compuestos orgánicos, que tiene que ver con geometría molecular e hibridación de los orbitales atómicos, específica para esa sección de la materia. El reconocimiento molecular en sistemas biológicos es esencial. Se reconocen neurotransmisores con sus receptores, se reconocen macromoléculas con otras, regiones de las proteínas que son reconocidas por otra región específica de las proteínas. Lo que ocurre a nivel de los sitios activos de las enzimas. Y depende de estas interacciones débiles, pero específicas. Vamos a ver algunos ejemplos de interacciones intermoleculares importantes, además de los aspectos básicos que revisaremos a continuación, que corresponden al receptor de acetilcolina colinérgico que está involucrado en la transmisión nerviosa de la unión neuromuscular y permite que nuestros músculos voluntarios y de posición se contraigan o relajen. Hay otra proteína de membrana muy importante, el canal de sodio, que es responsable del inicio de la excitabilidad nerviosa, de que se gatillen las señales eléctricas que viajan entre nervios y neuronas, entre los nervios y los músculos, que son los potenciales de acción, temas de la fisiología celular del próximo año. Y el efecto de unas toxinas que son capaces de bloquear el paso del ion sodio y por lo tanto la función de excitabilidad celular. Y también revisaremos algunos aspectos muy básicos de la proteína espiga del coronavirus SARS-CoV-2, con una proteína que pertenece a las membranas de las células epiteliales pulmonares. Esta proteína asoma hacia el espacio alveolar y la proteína espiga del coronavirus se une específicamente con alta especificidad a esa proteína blanco en la célula y comienza el proceso infectivo. Lo veremos eso al final.
Recordemos las magnitudes de los enlaces que hemos discutido. En el caso de los enlaces iónicos, por ejemplo, entre potasio y el ion cloruro, acuérdense que el elemento es cloro y el ion es cloruro. Comienzan a distancias mayores en general que los enlaces covalentes, son más fuertes que todas las otras interacciones, llegando en este caso a alrededor de 470 kilojoules por mol negativos. Ya veremos cuál es la razón, recordar cuál es la razón de este valor negativo, y puede llegar hasta menos 1000 kilojoules por mol. La atracción en los enlaces covalentes se produce un enlace estable a una distancia algo menor que en el caso del cloruro de potasio, se observa aquí. No se olviden que en este gráfico hay una escala en el eje X que corresponde a la separación entre los átomos medida en unidades de 10 a la menos 10 metros. Es más fácil recordar los picometros, que es 10 a la menos 12. Entonces aquí puede haber, en este caso, si pensamos en las unidades, 20 a 30 o 40 picometros de distancia. Y lo importante de esto es que en general las energías del láser representadas por este valor mínimo, que es la posición más estable de esta molécula biatómica, que es el gas cloro, formada por dos átomos de cloro, este mínimo es menor en general que el valor de los enlaces iónicos, entre 100 y 200, puede ser un poco más distintos. Hay distintos elementos en la tabla periódica y hay enlaces covalentes y covalentes polares entre ellos. Pero son valores en general menores. Y estos niveles de energía se diferencian mucho con los ejemplos de las interacciones débiles. Y aquí doy como ejemplo en esta figura las interacciones más débiles que se han podido medir. Por ejemplo, dos moléculas de ácido clorhídrico, que son de distinta electronegatividad, pueden interaccionar, pero es una interacción muy débil que representa un tipo de interacción dipolo-dipolo, y también corresponden a la fuerza de dispersión de London, que son de muy baja energía. Ustedes ven acá que el mínimo de energía está entre menos 2 y menos 3 kilojoules por mol, que son dos órdenes de magnitud con respecto a lo que acabamos de ver en enlaces iónicos y covalentes. Y las más débiles, que son perceptibles por instrumentos, son las que representan las fuerzas de dispersión de London. Es un nombre dado convencionalmente por en honor a quien estudió esto, que son del orden de 1 kilojoules por mol. Y sin embargo, representan las interacciones, en este caso, entre moléculas, entre átomos, de un gas noble, del argón. Y sin embargo, a pesar de los débiles, se puede medir experimentalmente. Las interacciones moleculares que vamos a ver nosotros son un poquito más fuertes que estas más débiles, fuerzas de London y dipolo-dipolo, y no forman enlaces estables, pero son la base del reconocimiento entre las estructuras. También estas propiedades de interacción de enlaces débiles, no permanentes, influyen en las propiedades físicas de los compuestos, como por ejemplo el punto de fusión, el punto de ebullición o la temperatura a la cual estos compuestos se evaporan. Y en general, este tipo de interacción corresponderán a la presencia de dipolos en los enlaces, dipolos moleculares de toda la molécula y la generación de puentes de hidrógeno. La definición de cada una de estas instancias viene a continuación. En vuestra carrera, en medicina y en química médica, como he dicho, define la especificidad entre moléculas, entre un ligando y un receptor, un neurotransmisor, entre un sustrato y el sitio activo de una enzima, en la síntesis de proteínas, que es todo un mecanismo de acople inestable, transitorio entre sus componentes. Síntesis de proteínas es todo un capítulo en bioquímica. Y en especial el reconocimiento molecular a nivel de los ácidos nucleicos, que permite, por ejemplo, a través del enlace de hidrógeno, mantener la estructura helicoidal, la hélice de los ácidos nucleicos, que sin embargo pueden desarmarse, pueden abrirse, dado que esas interacciones responden a otras señales intracelulares.
y finalmente en la patogénesis viral. Los tipos de fuerzas intermoleculares en orden decreciente de energía son entre un ion y un dipolo, por ejemplo, entre el agua y un ion que el agua haya disuelto, haya solvatado, el enlace de hidrógeno que veremos, la interacción entre dos dipolos, y así a medida de esto va bajando la fuerza de la interacción hasta llegar a la fuerza de dispersión del onda. Los valores que tenemos en este caso, en esta tabla, también en la misma dirección de las interacciones más fuertes a las más débiles, entre 400 y 400.000, perdón, entre 400 y 4.000 kilojoules por mol para el enlace iónico en el cloruro de sodio. Los enlaces covalentes pueden tener un rango apreciable, pero son excepcionales los valores que están sobre 1000. Normalmente están entre 100 y 200 kilojoules mol, como en la molécula de hidrógeno. El enlace metálico, donde los núcleos de los metales están metidos en una nube de electrones que son compartidos también, tienen una fuerza apreciable. Y aquí, bajo esta línea, comienzan las interacciones débiles que hablábamos recién. La interacción ion-dipolo, por ejemplo, muy importante, es la del ion sodio, que puede establecer esta interacción con el oxígeno del agua, que de los dos elementos es el más electronegativo. Aquí hay una atracción entre una carga positiva y una molécula que tiene diferencias de densidad electrónica en su estructura. Y la mayor densidad electrónica corresponde al átomo más electronegativo, entre 440 y hasta 600 kilojoules por mol. El enlace de hidrógeno es, en el ejemplo más básico, es el que se forma entre las propias moléculas de agua. Y aquí ustedes tienen que el átomo más electronegativo, el oxígeno, es el que interacciona con el hidrógeno de las moléculas de agua adyacente, que es menos electronegativo. Entonces, aquí tienes tú dos dipolos, uno formado por el oxígeno y el hidrógeno de una molécula de agua y el otro formado por el mismo enlace en la otra molécula de agua. Estos son los dos dipolos que interaccionan. Por lo tanto, el enlace de hidrógeno es un caso especial de gran relevancia de interacciones entre pares de dipolos que pertenecen a moléculas distintas y adyacentes. Otras interacciones dipolo-dipolo se obtienen en moléculas que tienen, por ejemplo, moléculas todas son ejemplos simples que estamos dando. Entre yodo y cloro hay una diferencia de electronegatividad, por lo tanto, uno va a suponer, el cloro es más electronegativo que el yodo, que el cloro es el que detenta la mayor densidad electrónica en este par, y el átomo menos electronegativo va a ordenarse interaccionando con el átomo más electronegativo de la molécula adyacente. Y este sería como dos imanes que se ordenan para interaccionar. Y las energías son entre 5 y 25. También un ion puede inducir un dipolo en una molécula que no sea polar como el oxígeno, porque la carga positiva atrae de la molécula hacia sí densidad electrónica y puede transformar transitoriamente esa molécula que no era polar en un dipolo inducido por la presencia del ion. ¿Cuáles son las propiedades de los elementos que determinan estas interacciones y los tipos de fuerzas? Benjamín, hay dos alumnos que hacen la misma pregunta. No sé si lo podemos ver ahora Sí, o por seguimos. supuesto. Dime nomás, que no estoy siguiendo el chat. Dime nomás. Pregunta Adelante. si el enlace dipolo inducido es lo que llama la fuerza de dispersión de London. Dipolo inducido son las fuerzas de dispersión de London. Exactamente, ¿ya? sí. Y se debe la manera de racionalizar esto. Imagina que tienes dos moléculas de flúor gaseoso, F2. No pueden ser más iguales ni similares. Sin embargo, se supone que como los electrones están distribuidos en las nubes electrónicas de los orbitales del flúor, esas tienen fluctuaciones.
Bueno, son fluctuaciones que se explican con la aproximación de la química cuántica. Esas fluctuaciones que existen en estos átomos hacen que se generen diferencias instantáneas de distribución de carga que estarían explicando el hecho que se puedan medir interacciones intermoleculares débiles. A esas fuerzas ya de muy baja energía es la que se han dado el nombre también general de fuerzas de dispersión de London. Bueno, la principal propiedad que tenemos que poner atención es la electronegatividad de los átomos. No se olviden que la electronegatividad se define como la capacidad del núcleo de un átomo en un enlace de atraer densidad electrónica. Es una propiedad del átomo del elemento participando en un enlace. Y esta figura nos ayuda a recordar que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo. Con ese recuerdo ustedes pueden imaginar cómo está variando la electronegatividad. Nosotros vamos a usar la escala de Linus Pauling, que fue planteada inicialmente en un paper de 1936 y que está referida hasta el día de hoy, muchos años después. Y basta recordar por este momento que el flúor, en este punto, es el elemento más electronegativo con un valor 4,0 en la escala de Pauling, y que ceso y francium acá, con 0,7, son los menos electronegativos. En esta figura hay una ubicación caprichosa del hidrógeno que debería estar obviamente por aquí encima del litio, como fue una tabla periódica. Y yo me imagino que los autores quisieron colocar esto en la cercanía de los compuestos, de los elementos que forman los enlaces más comunes en los compuestos de importancia biológica. Nada más, yo creo que esto es un guiño y una cosa excepcional que ellos no aclaran. Esto es un libro de química. Ellos no aclaran la posición, por qué lo colocaron aquí. Además está colocado como entre medio, una posición así como de visita. No se preocupen de esta ubicación, no se olviden que es 2,1. Creo que la ubicación en este sector es porque con estos átomos que ustedes ven aquí es donde se forman la mayoría de los compuestos de importancia biológica. ¿Para qué hablar del enlace carbono-hidrógeno? No es así. Pero ellos sabían que el hidrógeno tiene que estar en el primer grupo, y yo creo que esa es la razón de ubicarla en este. Los colores indican los grados del valor de electronegatividad. Ahora, los átomos más electronegativos pueden estabilizar mejor esa carga. Y cuando se estabiliza hay una distribución preferente, y esa mejor distribución está asociada a una disminución de la energía del sistema. Es más estable el sistema cuando las cargas se separan, se distribuyen, y van a dar a los átomos que pueden mejor atraer esa carga, los átomos más electronegativos. Por ejemplo, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno en el agua. Por ello, una carga negativa es más estable si está distribuida sobre el oxígeno en la molécula de agua, que lo vemos acá. Estos son modelos espaciales, donde los radios son proporcionales a los radios atómicos de los elementos que están configurando acá. En los ácidos de los halógenos, los hidrácidos, por ejemplo, del flúor, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido iodídrico o ácido bromhídrico, los 4 halógenos tienen mayor electronegatividad que el hidrógeno, como podemos ver en la figura anterior. Tienen el yodo 2,5, bromo 2,8, cloro 3,0, flúor 4. Y el hidrógeno es 2,1. Obviamente todos ellos son más electronegativos, y ellos van a poder, los halógenos en estos hidráceos van a poder estabilizar fácilmente la mayor cantidad, la mayor proporción de densidad electrónica. El óxido nítrico, una molécula con un oxígeno y un nitrógeno, también, si ustedes miran la tabla de Pauling, hay una pequeña diferencia de electronegatividad. El nitrógeno es 3, el oxígeno es 3,5,
hay una tendencia a que la carga nuevamente esté distribuida en el sentido del oxígeno. Se preguntarán ustedes por estas flechas que tengo aquí indicadas en la... Bueno, lo que pasa es que cuando tú hablas de un dipolo es pues una estructura que muestra una asimetría en su distribución de carga. Y por convención se representa por una flecha con una crucecita en el costado menos electronegativo. Pero esto tiene una razón. La razón de que este dipolo se puede describir cuantitativamente a través de una magnitud física que se llama momento dipolar, que se dirige convencionalmente con la flecha hacia el lado más negativo. Muy sencillo, la molécula biatómica, establecer hacia dónde va la flecha, conociendo la electronegatividad. Y en el caso del agua, que es una molécula angular, es un poquito más complejo, como veremos a continuación. Y ustedes ven aquí que esta flecha está dirigida hacia arriba, entre medio de los átomos de hidrógeno. Sobre los valores relativos de electronegatividad, Linus Pauling propuso estos valores a partir de mediciones experimentales. Y les puedo contar que este concepto de electronegatividad ya era discutido en el siglo XIX, hacia 1870, por investigadores europeos para tratar de explicar las diferencias de reactividad de los elementos al formar distintos compuestos. Es una idea muy vieja, es una propuesta de explicación de las propiedades químicas que se ha mantenido en los años y hoy día hay mejores descripciones más completas de esto, pero la escala de Linus Pauling se mantiene. Y de acuerdo a esos conocimientos antiguos, se observa que si la diferencia es mayor que 2.0, se va a determinar o se determina, y eso lo indica la experiencia, que son enlaces de carácter iónico o covalente polar. Normalmente los enlaces iónicos tienen valores bastante mayores de 2,0. Pero sobre ese valor no solamente va a haber enlaces de carácter iónico, sino también covalentes de tipo polar, como veremos de inmediato. Entonces, resumiendo un poco lo que acabamos de conversar, la diferente electronegatividad entre los elementos, y para nosotros son más importantes los de importancia biológica, implica que en muchos enlaces covalentes los electrones no van a estar igualmente compartidos. Y esto es lo que genera esta distribución diferente, esta distribución asimétrica de la carga. Y de estas asimetrías, hay como pequeñas cargas parciales negativas en un extremo versus pequeñas cargas parciales positivas en el otro. De estas asimetrías se derivan los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que acabamos de ver y los tipos de interacciones entre moléculas que pueden incidir en sus propiedades físicas. Puntos de fusión, de ebullición, si se mezclan o no se mezclan. Y en lo que a nosotros nos preocupa, el reconocimiento molecular. Una molécula muy común, el anhídrido carbónico, el CO2, que es lineal, tiene dos oxígenos al lado de un carbono que están con un doble enlace. Este es un gas. Este compuesto que tiene un carbono central con 4 hidrógenos dirigidos a los extremos de una tetraedro, que es una pirámide simétrica de base triangular, es el metano. Ambos son gases. Y todos ellos tienen igualmente pequeñas diferencias de electronegatividad entre ellos. También aquí entre el carbono de hidrógeno, 2,1 con otro poquito, volvemos 2,5 con 2,1. Poquito. Pero aquí pasa una cosa muy interesante y por eso es importante visualizar estas diferencias de carga como dipolos que uno puede describir cuantitativamente como con la variable física de momento dipolar, que es una magnitud física, mejor dicho. Ahora, lo que vemos entonces es que cuando las electronegatividades en un enlace covalente son diferentes, se produce una asimetría, una separación de carga parcial. Algunos libros lo simbolizan con un delta menos y un delta más,
que genera obviamente un enlace covalente donde los electrones se comparten, pero que es polar, debido a esta diferencia de densidad electrónica, donde la carga eléctrica negativa se asocia al átomo más electronegativo. Si son muy cercanos o son iguales, obviamente vamos a tener un enlace covalente apolar. Y los enlaces iónicos es como un extremo donde obviamente aquí tenemos dos iones que están interaccionando, donde uno cedió uno o más electrones al otro, generando este par de iones que se atraen por carga electrostática. También es un caso de distribución asimétrica. En este otro caso tenemos que los electrones están compartidos, pero están distribuidos de manera asimétrica en el enlace covalente polar y de manera simétrica en el enlace covalente apolar. Como decía anteriormente, esta diferencia de carga, esta asimetría, se puede describir como el momento dipolar de un enlace químico. Tiene hasta una unidad, debye, en relación a un científico danés que estudió esto, con la letra griega mu. Y es una magnitud vectorial porque no solamente tiene un módulo, un valor, sino que depende de su dirección. Y ojo, porque en las moléculas simples como esta, es fácil referirse al momento dipolar como una flecha marcada en un extremo dirigida en la dirección del átomo más electronegativo. Miremos nuevamente los ácidos de los halógenos. Si ustedes recuerdan, la electronegatividad del flúor es 4, del cloro 3 y del bromo 2,8. Y ustedes pueden ver aquí que el momento dipolar que se mide instrumentalmente es 1,91 en el elemento más electronegativo y decae a 1,08 y 0,80 en el bromo, que es el menos electronegativo. Y en un enlace, a mayor diferencia de electronegatividad, mayor va a ser el momento dipolar del enlace. Pero no es la única característica que le otorga a una molécula un carácter polar. No se olviden que como estos son vectores, la resultante va a ser una suma vectorial de todos los momentos dipolares de los enlaces de la molécula. Como buen vector, tiene módulo y dirección con respecto a un marco de referencia. Para el agua, ¿qué ocurre? Que hay dos dipolos dirigidos entre el hidrógeno y el oxígeno en los dos enlaces que están separados por algo así como 114 grados. Entonces, ambos están dirigidos hacia el oxígeno, pero la resultante, si ustedes han hecho esta manera de hacer sumas vectoriales gráficamente en un cuaderno, podrán darse cuenta que como estos dos valores son iguales, va a haber una resultante dirigida al centro de un cuadrilátero, a un extremo cuadrilátero, dirigida hacia arriba. Y este será el momento dipolar de la molécula, configurado por la contribución de estos dos otros vectores parciales de los dipolos oxígeno-hidrógeno. Las moléculas polares pueden tener normalmente momentos dipolares considerables. En la mayor parte de los casos, los momentos dipolares de enlace particulares se suman y dan un valor mayor que 0. Pero puede darse el caso de que esa suma se anule debido a la estructura geométrica. En el agua ya lo vimos, el resultante es la flechita verde hacia arriba. Este es el formaldehído, HCH2O, que es una molécula orgánica del carbono cuando tiene un doble enlace con el oxígeno. La flecha resultante, del vector resultante, también va hacia arriba, como va en el agua, acabamos de verlo. En el caso del dióxido de azufre, la dirección del dipolo es distinta, porque el azufre es menos electronegativo que el oxígeno, por lo tanto la resultante va a ser una flecha dirigida hacia abajo. Pero hay un momento dipolar molecular neto, existe. El amoníaco, en este caso, es una estructura piramidal y cada momento dipolar se dirige hacia el nitrógeno que está en el centro y la resultante se dirige hacia arriba. En este compuesto del carbono, que forma dobles enlaces con azufre y con oxígeno, hay dos momentos dipolares que compiten. Pero gana el de carbono-oxígeno y la resultante del momento dipolar se dirigirá hacia el oxígeno. Eso es en el caso en que tengamos sumas netas, donde existe realmente un momento dipolar
de toda la molécula. Llamamos a eso el momento dipolar molecular. Pero hay otras moléculas en las cuales por estructura ese momento dipolar se puede, de los enlaces parciales se puede cancelar, como es el amoníaco, que tenemos H4. Esta es también una molécula donde el nitrógeno está en el centro, un tetraedro, y los hidrógenos están en las puntas de un tetraedro, que es una pirámide de base triangular. La diferencia de electronegatividad hace que cada enlace de hidrógeno tenga su propio dipolo dirigido hacia el nitrógeno, el más electronegativo, y tal como en el metano, cada uno de estos dipolos se suman, y si uno hace la suma finalmente, termina que esta molécula es apolar. Lo mismo con con el dióxido de carbono, el anhidro carbónico CO2, disculpen. ¿Ya? Con este compuesto del tetrafluoruro de carbono, que también es tetraédrico, es decir, está asociado a un tetraedro. Y este compuesto del boro es una molécula triangular plana donde se produce la misma anulación de los momentos dipolares. Entonces, que no sean polares puede deberse a que la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman la molécula sea muy baja, pero de manera mucho más importante que las sumas vectoriales de los momentos asociados a enlaces individuales se cancelen espacialmente. ¿Cómo esto puede incidir en las propiedades físicas? ¿Ya? En general, se sabe que los compuestos más polares tienen puntos de ebullición más altos, hierven a mayor temperatura porque tienen mayor interacción intermolecular. Bueno, tenemos un ejemplo aquí interesante, que tenemos una molécula, hay primos cercanos entre ellos. Esto proviene del compuesto etileno o eteno, que es el C2C, tiene un doble enlace carbono-carbono, y tiene 4 hidrógenos cuando estamos tratando el hidrocarburo no saturado original. En este caso, 2 hidrógenos han sido reemplazados por un átomo de cloro. Y este es un dicloroetileno. Y este también es un dicloroetileno. Esta es una molécula plana, está en el plano de la presentación, no pueden girar, los dobles enlaces son rígidos. Por lo tanto, si uno pudiera acercar un microscopio de fuerza atómica, vería esta estructura donde los átomos de cloro están a lados distintos del plano del doble enlace. Y en este caso vemos los átomos de cloro al mismo lado del plano definido por el doble enlace. En este caso, tienes que los momentos dipolares, tanto de carbono-cloro, están en direcciones opuestas y se anulan, y también se anulan los pequeños momentos dipolares entre carbono e hidrógeno. Esta molécula es apolar. Pero cuando los cloros, en esta molécula que es primo hermano de esta otra, vemos que los momentos dipolares no se cancelan, avanzan ambos en la misma dirección, tanto el hidrógeno al carbono como el carbono al cloro, y esta molécula resulta ser polar con un momento dipolar molecular resultante considerable de algunos devices. Y esa situación genera una diferencia importante en una propiedad física muy obvia, el punto de ebullición. Una sustancia hierve cuando la energía que se le entrega hace que las moléculas se separen entre sí, pasen de la fase líquida a la fase gaseosa. Se produce un cambio de estado. Y aquí la temperatura necesaria para hacer hervir este dicloroetileno, que es cis, es parte de la nomenclatura, al mismo lado, es 60,3 grados Celsius, mientras que en el trans, que está a través de la molécula, es de 47,5. Aquí tienen ustedes un ejemplo de muchísimos, este es el más simple y más claro para este nivel de la explicación que estamos haciendo, cómo las interacciones entre las moléculas dependen de sus momentos dipolares moleculares. En este caso, aquí hay interacción. Obviamente estos son dos líquidos a temperatura ambiente. Hay interacción entre las moléculas del transdicloroetileno, pero las interacciones entre las moléculas del cis-dicloroetileno son más fuertes, reflejado esto por un punto de ebullición mayor.
se requiere entregar más energía a este sistema para poder superar la atracción que existe entre los dipolos. Y la interacción entre estas moléculas de acá sería una interacción dipolo-dipolo, donde esta molécula interaccionaría con su molécula adyacente, coordinándose de alguna manera con el sector menos electronegativo de la molécula que tiene al lado. Y esa interacción es más fuerte, requiere más energía para separar las moléculas que la del transdicloroetileno, que es una molécula completamente apolar, con un momento dipolar molecular que es nulo, que es cero. A ver, el chat hay bastantes, me parece que Marcelo me está ayudando con algunas respuestas, lo cual agradezco, ¿ya? Titín, titín. Gracias, Marcelo, ¿ya? Vamos a examinar ahora un tipo especial de interacción dipolo-dipolo, que es el enlace de hidrógeno. Esto es una atracción entre moléculas, como la que acabamos de ver para este dicloroeteno, ¿ya? O dicloroetileno. Es una atracción intermolecular entre un átomo de hidrógeno de una molécula de agua y un átomo de oxígeno de la molécula adyacente. Se le dice que este es un hidrógeno de un átomo que dona el hidrógeno y que este de acá es un oxígeno que acepta el hidrógeno. Bueno, eso lo van a ver en los libros. Es un tipo especial de atracción dipolo-dipolo, donde el dipolo oxígeno-hidrógeno de una molécula interacciona con el dipolo oxígeno-hidrógeno de la molécula adyacente, usando un intermediario que es el átomo de hidrógeno. A esta interacción se le llama enlace de hidrógeno. Es más débil que la mayoría de los enlaces covalentes o iónicos y más fuerte que otras interacciones débiles polares. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en este diagrama, que hay un ion sodio que está rodeado de moléculas de agua, y las moléculas de agua se orientan mostrando su cara más electronegativa, la del oxígeno, en dirección al sodio. Esta interacción que ustedes ven aquí es una interacción ion-dipolo. El ion ordena las moléculas a su alrededor, generando esta capa de moléculas que están disolviendo, solvatando al ion. Y esto es una situación energéticamente muy favorable. Tan favorable que si ustedes hacen el simple experimento de agregar un poquito de sal a un poco de agua tibia, van a ver que rápidamente al agitar los cristales se disuelven, la sal desaparece y genera una salmuera. Lo que ocurre ahí es que la interacción ion-dipolo le genera al sodio y al cloruro, que este es partner obviamente del cloruro de sodio, el anión, le genera una situación en la solución que es energéticamente mucho más estable que la que ellos tienen en el cristal puro, en el cristal original de cloruro de sodio. Por eso, a pesar de que el enlace iónico entre sodio y cloruro, potasio y cloruro, es bastante fuerte, y eso se refleja que, acuérdense ustedes que uno puede disolver por calor cloruro de sodio a 1200 grados, sin embargo, basta que ustedes echen una cucharadita de sal en agua a temperatura ambiente y después de un ratito los cristales se han deshecho. Por eso que el concepto de estabilidad que estamos analizando en esto, en la estabilidad relativa, uno siempre tiene que referirlo a la condición experimental real. Es mucho más estable que los iones sodio y el anión cloruro estén disueltos porque dan lugar a una interacción que estabiliza su separación rodeado de estas moléculas de agua. Que se formen enlaces de hidrógeno es porque, por ejemplo, entre las moléculas del agua y entre otras, es porque esa interacción genera una estructura más estable que la de los componentes por separado. Es muy sencillo recordar que ustedes van a ver estas estructuras de enlace de hidrógeno donde participan tres elementos bien electronegativos.
o nitrógeno, oxígeno o flúor. Y estos pueden tanto donar, entre comillas, el hidrógeno que esté unido a ellos, o pueden ser ellos mismos, esos elementos, los que en la molécula adyacente pueden recibir la interacción del hidrógeno que les ofrece. Por ejemplo, aquí tú tienes un fluorometano, es obviamente una molécula polar, porque esto es muy diferente de la polaridad entre flúor y carbono, y están todas dirigidas hacia arriba, por lo tanto esta molécula debería tener un momento dipolar y obviamente una mayor densidad electrónica sobre el flúor. Este flúor puede interaccionar con el protón, con el hidrógeno del agua. Y es muy probable que, dado esta situación, este compuesto orgánico se pueda disolver en agua, pueda ser solvatado como si fuera un ion. Ahí tienes oxígeno donando y el flúor que lo acepta. Acá tienes un compuesto orgánico que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo al otro lado, y ves cómo se forma esta interacción entre dos dipolos, el dipolo nitrógeno-hidrógeno en una molécula y el dipolo oxígeno-carbono en la otra. Y estos dos dipolos interaccionan a través de este mediador que es el hidrógeno. Y esto es simétrico, abajo tienes la misma molécula, y aquí lo que tienes es la estabilización de un dímero, donde la molécula se pliega sobre sí misma, sobre una molécula adyacente, formando esta molécula transitoria donde tienes tú. Ahora, estas interacciones se pueden verificar experimentalmente. Para eso se utiliza espectrometría vibracional, infrarroja, donde uno puede determinar en una solución si se forma o no un enlace de hidrógeno, qué energía tiene, y eso es una señal experimental utilizada rutinariamente para una serie de temas de análisis de sustancias, pero también para la investigación de estas interacciones. Ese comentario solo para recordar que cuando hablamos de esto, detrás de esto hay todo un cuerpo de evidencia experimental que sustenta lo que estamos tratando de impartir. ¿Para qué hablar entonces de enlaces de hidrógenos importantes? Miren, lo que están entre los nucleótidos del ADN, del RNA. Por ejemplo, entre adenina y timina, tú tienes dos pares de enlaces de hidrógeno, donde esta parte de la timina tiene un nitrógeno con un hidrógeno que puede coordinarse, interaccionar con un nitrógeno adyacente a la adenina. Y lo mismo al revés. Este es un nitrógeno que está en un grupo funcional distinto. Este es un grupo amino. Este está dentro de un ciclo. Pero igual se forma la interacción nitrógeno-hidrógeno-oxígeno. ¿Cuáles son los dipolos que están funcionando? El de carbono-hidrógeno, este es un grupo carboxilo, y el nitrógeno-hidrógeno. Y esta interacción está mediada por el hidrógeno, formándose dos puentes de hidrógeno, dos enlaces de hidrógeno, específicos para adenina y timina. Específicos. Y entre guanina y citosina hay tres enlaces de hidrógeno, también específicos. Me acuerdo de un caso, una pregunta de examen de doctorado, que a una persona le preguntaron, dígame, ¿cuántos enlaces de hidrógeno forma la adenina-timina y cuántos enlaces de hidrógeno forma la guanina y citosina? No se acordó y a esa persona la sacaron mal, cosa en lo que estuvimos nunca de acuerdo, pero este es el tipo de cosas por las que alguien que sea muy quisquilloso y buscador de detalles puede preguntar hoy en día. Lo que pasa es que esto es tan esencial, es cómo se pegan, cómo se arma la hélice, ni más ni menos. Está en la base de la vida, de todos los sistemas biológicos, imagínate. Entonces, bueno, era un doctorado en química, por lo menos, no era algo relacionado con biomedicina. Una Benjamín, anécdota terrible. ¿Sí? ¿te puedo hacer una consulta? Mira que hay dos alumnos ya que han hecho la misma pregunta. Sí, por favor. Se refiere a qué efecto tienen los electrones, los pares de electrones desapareados en el momento dipolar. Forman Sí. claro, en eso justamente los pares de electrones que no están siendo compartidos provienen del conocimiento de la estructura electrónica, ¿ya? Pero estos son parte de la dotación de electrones que no están formando enlaces y que configuran esta nube, estos orbitales,
donde fortalecen la diferencia de densidad electrónica entre el oxígeno y el carbono, en este caso, entre el grupo carbonilo. El nitrógeno lo mismo, son sus componentes los que justamente otorgan el carácter electronegativo en el enlace al nitrógeno. ¿De acuerdo? Ahora, si está saturado, si son aquí, ahí terminan en un grupo NH3, esto va a estar cargado positivamente, por lo tanto, eso ya es otra situación. Pero este grupo amino NH2, además de la diferencia de electronegatividad entre los átomos, los nitrógenos, todos los que tengan estos pares de electrones que no están formando enlaces, configuran parte de las propiedades que le otorgan la electronegatividad y la distribución asimétrica de carga. Las favorecen, obviamente. Es parte de la dotación de electrones que le dan una alta densidad de carga negativa sobre ese núcleo en el enlace. Bien, el agua nos rodea, somos 60-70% de agua, y no sé si hay otra pregunta, perdón, no escuché algo parecido por ahí. Sí, pero se lo estoy respondiendo yo. Tenía una duda, lo que pasa es que los alumnos siempre tienen la misma confusión. Uno habla de hidrógeno unido, los hidrógenos que pueden formar puentes de hidrógeno. Son los que están unidos covalentemente, como dijimos, Covalentemente. Covalentemente aquí. Cuando los átomos de hidrógeno están unidos, átomos pequeños altamente electronegativos, podríamos concretar en esta hacer una corrección. Están unidos mediante enlace covalente a nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿ya? Esos son los átomos que se van a donar, ¿ya? Claro. No se van a salir. Un hidrógeno claro. Que está unido a carbono covalentemente no forma puentes de hidrógeno. Claro. Son nitrógeno, oxígeno, flúor. Puede haber excepciones, normalmente, sí. Si el carbono está unido, Marcelo, si el carbono está unido a otros grupos funcionales electronegativos, tiene un efecto inductivo y puedes cambiar la electronegatividad del carbono. Pero eso lo estamos viendo ya en temas de... Química orgánica lo vimos normalmente. Química orgánica, claro. No sé, un detalle, paréntesis sobre eso, no se olviden que la electronegatividad que está aquí dada es del carbono en enlace simple, porque cuando el carbono forma enlaces doble o triple, su electronegatividad es distinta, porque tiene más densidad electrónica asociada en esos casos. Pedro, ahora, hay un alumno... los átomos que aceptan estos hidrógenos que están unidos a nitrógeno, oxígeno y flúor, son los mismos, son nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿ya? Como lo estamos dando en esto. Hay un alumno, y bueno, sí, Pedro, sí. que dice que no entiende lo del aceptor y del donante en este tipo de interacción. Claro, mira, yo respeté algo que a mí también me molesta, hablar de donantes y aceptores. Sí. Puede ser un poquito complicado, sí. Pero es muy sencillo. Los átomos que están unidos covalentemente a hidrógeno son eso lo que ofrecen el hidrógeno para que interaccione con el nitrógeno, el oxígeno, el flúor de una molécula adyacente. En ese sentido, no dona nada, sino que lo ofrece. Le ofrece el hidrógeno al nitrógeno, oxígeno, flúor que esté en el estado. Por ejemplo, este hidrógeno que está en este nitrógeno ofrece al oxígeno la interacción. Pero no se olviden que la interacción se debe, no que esté conversando el hidrógeno con el oxígeno, sino que aquí hay un dipolo, nitrógeno-hidrógeno, dirigido hacia el nitrógeno. Y aquí hay otro dipolo, carbono-oxígeno, dirigido al oxígeno. Entonces, aquí hay una flecha hacia la izquierda y aquí hay otra flecha hacia la izquierda. Esas son las regiones moleculares que tienen asimetría de carga, de distribución de la carga, que son las que interaccionan. ¿Cómo lo visualizamos eso? A través de un hidrógeno intermediario. Entonces, más que donante, yo diría que estos son, cuando estás unido covalentemente, estos son los hidrógenos que son ofrecidos para la interacción con el átomo aceptor, que puede ser oxígeno, que puede ser otro nitrógeno, puede ser un flúor. En el caso del ADN, te fijas acá, tú tienes un nitrógeno unido covalentemente a este hidrógeno que lo ofrece a otro nitrógeno,
como elemento aceptor. Acá tienes un hidrógeno unido a un nitrógeno que lo ofrece al oxígeno como elemento aceptor. Pero lo ofrece, no es que lo done, se lo presenta, por decirlo así. ¿Te fijas? Este es contra el oxígeno, este entre hidrógeno, esto es entre los mismos, y este entre nitrógeno y oxígeno. Fíjate que aquí hay una pregunta que me gusta la manera, entonces dice, de hacerla, dice, entonces el enlace de hidrógeno es un dipolo-dipolo. Es una interacción dipolo-dipolo exactamente, eso lo he estado diciendo y lo he explicado y me alegro que lo verifiquen, Mauricio. Es una interacción entre dos dipolos, entre el dipolo nitrógeno-hidrógeno en la timina, y aquí hay otro dipolo que es obviamente un enlace negativo acá, un elemento más electronegativo que el carbono de acá y que el carbono por doble enlace acá. Entonces aquí hay una región de asimetría, en ambos sentidos, de asimetría de distribución de carga, que interacciona con esta otra. Aquí también hay un dipolo, carbono-oxígeno, diferencia electronegativa. Aquí también. ¿Sí? Es que está la mejor la manera real, o sea, la manera que se debe explicar el enlace puente de hidrógeno, porque de repente hay aproximaciones más simplistas, uno lo ve en los libros, así que me alegro, Benjamín. Mira, lo que pasa es que la química súper bonita tiene malas relaciones públicas, decía Sí. un profesor premio Nobel hace mucho tiempo, porque se enseña de memoria. Exactamente. Y ocurre que aquí hay muchas relaciones con las cuales se puede sustentar la explicación de cosas tan fundamentales como la mantención de la estructura de los ácidos nucleicos. Es decir, aquí está el contexto en el cual estas cosas se expresan, ¿ya? Yo no me puedo quedar una explicación solamente sobre el dicloroeteno, dicloroetileno. Es un ejemplo para avanzar, pero lo que estamos tratando de explicar son estas cosas fundamentales que ustedes van a ver después en bioquímica, en biología molecular, en genética humana, van a estar tratando con esto. ¿De acuerdo? Bueno, a mí para este tipo de conversación me encantaría estar en la sala, verles las caras, ver cuando levantan la mano, contestarles. Así que te agradezco mucho, Marcelo, que me ayudes con el chat. Fíjate que Daniela hace otra observación que de todas Sí, maneras... Daniel, sí, te la Sí, estoy leyendo. sí. Si una molécula de carbono ha unido algo muy electronegativo puede servir, ¿por qué no sirve el cloro, que tiene la electronegatividad 3,0? Digo, porque es mayor tamaño, porque puede ocurrir en alguna parte o es demasiado grande. No, el cloro también puede formar enlaces de hidrógeno. El flúor forma enlaces de hidrógeno. El ácido clorhídrico interacciona por enlaces de hidrógeno entre sí e interacciona con el agua cuando se disuelve formando enlaces de hidrógeno. Y además, no se olviden, estamos hablando de ácidos que se disocian. Por eso no lo estamos dando como ejemplo en estos momentos, porque ahí hay dos fenómenos. En los ácidos HCl, el protón también es solvatado como se disuelve aquí el ion sodio, como estoy viendo en esta figura, y el cloruro se solvata también por su parte. ¿Ya? Pero también, no todo se disocia, es un ácido fuerte. En otros ácidos que son más débiles hay una fracción de las moléculas que no están disueltas y que están interaccionando y disueltas por enlaces de hidrógeno, entre sí y con las moléculas de agua. Es más complicado porque como hay disociación, tenemos distintas especies jugando para expresar esto. Pero sí forman. Ahora, el tema es cuáles son los compuestos de importancia biológica, qué elementos tienen, ¿no? ¿Qué elementos tienen? Son fundamentalmente nitrógeno y oxígeno. A ver. Dice, ¿por qué no se dice comúnmente flúor, oxígeno, nitrógeno, cloro? Porque me estaba... Sí, porque tienes razón, Daniela, porque podría haberlo hecho así, me estoy podría haber puesto el cloro también como ejemplo, pero esto, claro, esto se enseña así,
pero nos interesan oxígeno y nitrógeno fundamentalmente para las moléculas de importancia biológica. Profe, no, yo le decía eso porque a mí también en el colegio me lo enseñaron como solamente FON, no me lo enseñaron con CL, por eso. Entonces yo pensaba que por tamaño, porque ya es un periodo más abajo, por eso no se ponía. No creo que sea esa la razón, ¿ya? Mira, podría hablar mucho de esto, pero no quiero ocupar el tiempo. Hay cosas que se repiten en la enseñanza. Bueno, mi experiencia de enseñanza media tiene que ver con mi nieto, que ya salió de enseñanza media, ¿ya? Así que me conozco al revés del derecho de los libros y lo que se hace y lo que no se hace. Y tuve un tesista que es profesor de biología, que hacía química, y también nos discutíamos sobre las maneras de enseñar. Estamos tratando de que esto tenga contexto, el contexto ya para vuestra propia experiencia y vuestra propia curiosidad. Es lo más básico. Bueno, pasemos a ver el agua. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Bueno, el agua es una molécula polar, ya lo hemos visto. Y tiene propiedades físicas y químicas bastante interesantes. Puede disolver compuestos iónicos y compuestos covalentes polares. En el caso del cloruro de sodio, cada ion se rodean de capas de hidratación que se llaman, y son estabilizadas en esta interacción ion-dipolo que habíamos visto en la primera capa, pero el agua, sí misma, entre sí forma una red muy interesante, construida y estabilizada por enlaces de hidrógeno en todos los sentidos. Forma esta red interconectada que explica varias propiedades notables. Densidad del agua, punto de ebullición, tensión superficial, que es muy importante desde el punto de vista fisiológico, la viscosidad del agua, su capacidad calórica, los fenómenos capilares que se refieren tan íntimamente relacionados con la tensión superficial que vamos a definir de inmediato. La tensión superficial es la fuerza que se genera de las moléculas que no tienen socios sobre ellas, que están expuestas a la interfase agua-aire. Y esa tensión superficial se manifiesta como una fuerza hacia abajo que experimentan las moléculas a la superficie, como si tuviéramos una malla sobre el agua y con unos hilitos tiráramos hacia abajo de esa malla para sostenerla, de manera que no se nos arranque. Las moléculas en el interior del líquido, las que están al interior, experimentan estas fuerzas de interacción débiles, de interacción intermolecular, los enlaces de hidrógeno, en todas direcciones, por todos lados. Sin embargo, las que están en la superficie, en la interfase agua-aire, no tienen con quién compartir, y por lo tanto hay un déficit aquí de energía que se expresa como una fuerza como que tironea las moléculas de la interfase hacia adentro. Esta fuerza neta hace que el agua forme gotas. Se minimiza la superficie. Esa es la tensión superficial, que realmente es una fuerza dirigida hacia adentro de la gota, pero se expresa como una tensión en esta malla de moléculas de agua externas. La alta tensión superficial origina fenómenos capilares. Por ejemplo, justamente, el intercambio de oxígeno y CO2 en los pulmones es afectada por la tensión superficial. ¿Por qué? Lo veremos inmediato. El fenómeno que estamos refiriendo y que ocurre en el alvéolo pulmonar es el fenómeno capilar. Si tienes un tubito delgado, por ejemplo un tubo de hematocrito, vas a ver que si lo colocas en un pocillito con agua, el agua va a subir sola, espontáneamente, en contra de la fuerza de gravedad. ¿Cómo se explica esto? Se explica por el hecho que el vidrio primero es un cristal amorfo formado por silicatos, óxidos del silicio. Y el agua forma interacciones más fuertes con esta sustancia amorfa cristalina que consigo mismo, por lo tanto, tiende a adherirse a estos dipolos del cristal, del silicio-oxígeno, donde hay diferencias de electronegatividad. Se adhiere a la superficie del tubo, se sube por él, porque las fuerzas de interacción van ganando. Y hay una competencia entre cuánta agua se sube por la pared formando un menisco y cuánta agua es la que pesa hacia abajo, contra la fuerza de gravedad.
Entonces, las moléculas de agua que suben como que tiran a las de abajo y forma este menisco cóncavo que está ahí. Si tú tienes en el pulmón, imagínate que esto es la superficie alveolar que tiene siempre una capa muy delgada de moléculas de agua. El interior del alveolo está a 37 grados, está saturado en vapor de agua y coexiste con una película muy fina de agua en la pared externa del alveolo que se da al espacio exterior donde tú respiras. Uno tiene un sistema muy peculiar para mantener esta tensión superficial baja, y que es la presencia de un surfactante pulmonar, un detergente que es secretado por células accesorias del alveolo, células específicas, que generan este detergente y que bajan esta tensión superficial. Vale decir que si yo agrego aquí un detergente, lo que va a ocurrir es que este menisco va a desaparecer. Va a desaparecer porque disminuye la tensión del agua. En el alvéolo, que es una especie, una estructura semiesférica, microscópica, si el agua tiene mucha tensión superficial por la falta del surfactante, ese alvéolo se colapsa, tiende a cerrarse sobre sí. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre durante partos en los cuales los bebés no han alcanzado a producir suficiente surfactante pulmonar. Salen, les cuesta mucho respirar, pueden volverse anóxicos, mostrar colorcitos azulados. Es una situación de gravedad, de urgencia durante el parto. Y hay tratamientos inmediatos para poder reponer ese surfactante en sus pulmoncitos. Entonces, la tensión superficial, si no es controlada en el alvéolo pulmonar, puede tener esos efectos graves. Felizmente todo el mundo en ese ámbito está muy entrenado para esa condición y actúan rápidamente y los bebitos no sufren más que el inicio de ese problema. Mira tú cómo está ligada tensión superficial a una situación patológica por ausencia de un detergente, de un surfactante pulmonar que me baja esta tensión. Me baja esta tensión. ¿Y por qué la baja la tensión un detergente? Porque se mete entre las moléculas de agua, se coordina con ellos y comienza a compensar estas diferencias de fuerzas o de interacciones que hacen que se genere esta fuerza hacia abajo. Entonces lo que vas a ver tú en el alvéolo y en este menisco, si hiciera el experimento con un pizquita de detergente, es que este menisco se va a aplanar. Se va a aplanar. Está ligado entonces estas fuerzas de interacción débiles con fenómenos de tensión superficial. Y tiene que ver con el intercambio de gases, porque si tú no tienes el surfactante, se llena de agua, se dificulta el intercambio gaseoso y eso tiene otros problemas. Sí, a ver, voy a mirar un momentito. Sí, parece que alguien hizo una pregunta, pero yo no lo veo. Sí, por favor. Sí. Pueden pedir la palabra, adelante, sí. No entendí si era que el agua como que subía porque se disminuía la tensión que hacían las moléculas de abajo, o al revés, o si las moléculas que se estaban subiendo por el vaso, entre comillas, bajaban. Claro, lo que ocurre es que hay mayor afinidad del agua por estos silicatos del vidrio, ¿ya? Por la diferencia de electronegatividad entre ellos. Por lo tanto, las moléculas de agua interaccionan más fuertemente con el vidrio que con las moléculas de abajo. Entonces se apegan al vidrio, se pegan. Pero como siguen colgando de ellas interacciones por puentes de hidrógeno con moléculas que están más abajo, el efecto neto es que las que se han pegado al vidrio, al cristal amorfo, arrastran hacia arriba las moléculas que pertenecen ya a la solución, al interior del agua, propiamente tal. Tiran a las demás de abajo y eso es lo que lleva a la formación del menisco. Claro, pero cuando ¿sí? Se le pone el sulfactante... ¿O detergente? Claro, no entendí bien qué pasa, por qué se aplana, si es que el agua como que Porque baja, ocurre que el detergente interfiere con la formación de los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua en general. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, la atracción entre ellas disminuye.
porque está interferido por moléculas detergentes que se intercalan entre ellos. Disminuyen las interacciones entre ellas, y las moléculas que están justamente con este déficit, porque no tienen socios hacia arriba para formar otro enlace de hidrógeno, están compensadas por la presencia del detergente que se mete realmente entre ellos. Los detergentes tienen una cola, una cabeza polar, que se disuelve en el líquido, y una cabeza apolar. Y esa cabeza apolar interacciona con las moléculas de agua, destruye los lazos entre ellas, como si tuviera un montón de gente agarrada de los brazos, y te metes entre ellos y los separas. Y baja esa diferencia de energía, y por lo tanto baja la tensión superficial. Se intercambia unas interacciones por otras. Y se pierde la estructura esta de red del agua, que es la que garantiza que en la superficie se busca la mínima superficie, por eso se forman gotas, que tienen forma esférica, por eso se encaraman por el vidrio, etc. Ya, gracias. O sea, profesor, Bien. que si usted hiciera un capilar de un material que no interaccionara con el agua... No tiene menisco. No Bueno, tendría vas a verlo en las pipetas de plástico. Claro, en las pipetas de plástico, justamente. No tiene, incluso, y se ve como el líquido del Se ve agua derecho, sube. se Se ve ve derecho, derecha. se ve Se ve derecho. derecha, claro. ¿Sí? Esto Ivette, no te escuchamos bien. Mercurio. Ivette, puedes mandarlo en el chat porque te escuché muy entrecortada. Sí. De nuevo. Profe, creo que preguntó si es que eso es lo que pasa con el mercurio. Ah, El famoso el mercurio tiene su tensión superficial, pues. Claro, pero es un metal. ¿Ya? Ahí las interacciones, pero también se produce el déficit, porque tú tienes todos los átomos del mercurio bañados en su nube electrónica, ¿ya? Pero hay unos pobres que están justamente en la superficie que no tienen nube para afuera. Nada. Entonces esa energía que no están compensando se manifiesta en una tensión hacia adentro, y por eso tienes la forma tipo gota del mercurio. No hay que jugar con el mercurio porque es súper tóxico. ¿Ya? No por nada. Tú sabes que el mercurio se utiliza en la obtención del oro, y lo trabajan los pirquineros. Se forma una amalgama entre oro y mercurio, y después se puede separar. Y el uso del mercurio en la pequeña minería es un riesgo de salud súper fuerte. ¿Ya? Están tratando de que se utilicen otros no es broma esto de detergente, ¿ya? He conversado con amigos de ingeniería de minas que hacen un trabajo social muy impresionante en Andacollo, justamente para prevenir la toxicidad del mercurio en la minería pequeña del oro, que se sigue sacando de esa zona. Bien. Mi clase va a terminar con ejemplos de interacciones intermoleculares importantes de 3 casos. Receptor colinérgico y su nicotínico y su neurotransmisor, que es la acetilcolina. La proteína canal de sodio, responsable de la excitabilidad nerviosa, y toxinas que lo bloquean. Y una vista muy somera, muy básica, a qué hace la proteína espiga del MERS-CoV-2S, la proteína S que se llama S-protein, para infectar. Entonces, los principales agonistas, principales neurotransmisores de importancia biológica y biomédica, los tienen aquí presentes, son pequeñas moléculas orgánicas, glicina, que es además un aminoácido, el ácido gamma-aminobutírico o GABA, glutamato, estos tres son neurotransmisores excitatorios, generan respuestas excitatorias en la sinapsis. La acetilcolina, que es muy importante en 2 receptores, la que está en la unión neuromuscular de los músculos esqueléticos, y también en receptores que son de tipo proteína G, que están en el músculo cardíaco, en nodos particulares, y tienen que ver, por ejemplo, con la modificación del ritmo del pulso cardíaco.
La acetilcolina disminuye el pulso cardíaco. Y también en algunos vasos puede tener un efecto relajante. La serotonina es un agonista, un neurotransmisor del sistema nervioso central. Actúa con receptores que se llaman serotoninérgicos, que son una familia compleja, pero esta tiene que ver con procesos mentales superiores. La ausencia de serotonina o la afectación de los receptores puede dar lugar a depresión, por ejemplo. Y los fármacos que tratan la depresión normalmente hacen que se pueda producir más serotonina en los terminales nerviosos o se actúe sobre los receptores. ¿Ya? Y todas estas interacciones de todos estos tipos de agonistas, que son moléculas orgánicas pequeñas, son de carácter débil, son del tipo de las que hemos estado conversando hasta ahora. En el caso del receptor de acetilcolina nicotínico, tiene que imaginarse que esta proteína de membrana, que ha sido muy estudiada a lo largo de los últimos 40 años casi, está en la membrana celular de la fibra muscular. Las fibras musculares son células alargadas, pueden tener varios centímetros de largo, y son tubulares de un diámetro de 100 micrómetros, una décima de milímetro, un poquito más, y en la región donde el nervio hace contacto con el músculo, en esa sinapsis neuromuscular, hay agrupaciones muy densas de esta molécula de membrana, que es el receptor de acetilcolina nicotínico, que es una molécula grande, alrededor de 1500 aminoácidos, pero esos están distribuidos en 5 dominios: alfa 1, beta 1, gamma, alfa 2, alfa 1 y un delta, que conforman, como si tú te miraras los dedos de tu mano así, al frente, conforman una especie de pentámero. Tiene un dominio externo, un dominio transmembrana y un dominio interno, y por el centro se abre y se cierra un poro que en el momento que se abre deja pasar fundamentalmente iones sodio en la unión neuromuscular, genera un potencial postsináptico, que es una señal de inicio para la excitabilidad del músculo y finalmente el desarrollo de la tensión muscular. Todos esos son temas de fisiología en la parte de fisiología celular del próximo año, próximo semestre. A lo mejor nos va a tocar juntos en ese caso. La acetilcolina interacciona con aminoácidos conocidos de las 2 unidades alfa 1 que están aquí, y esa acetilcolina es la que gatilla la apertura del poro, la entrada de ion sodio, la señal postsináptica local y finalmente la señal eléctrica que viaja por el músculo produciendo la contracción. Y eso es una interacción muy conocida, se conocen con cuáles aminoácidos conversan, con cuáles no. Estos receptores están a nivel central, están a nivel de unión neuromuscular, preferentemente. Un fenómeno distinto es un problema de salud pública que ocurre en Chile, que es la marea roja, donde se observa que moluscos de consumo muy tradicional, muy amplio, pueden acumular ciertas células del medio marino, células microscópicas que se denominan microalgas, y que pueden producir toxinas como este compuesto que ustedes ven aquí, que es la saxitoxina. Esta saxitoxina es una de varias moléculas que generan el veneno paralizante, la marea roja paralizante, que puede realmente paralizar gente, y ha habido casos de muerte y de parálisis que se han recuperado gracias a la acción de emergencia de los profesionales de la salud del sur de Chile. Pero tiene efectos muy devastadores en las economías locales, porque cuando esto está presente se cierran los áreas donde se cosechan por buzos estas especies muy apetecidas, o se cierran centros de cultivo. Entonces tienes un impacto inmediato en las economías locales, en las economías de subsistencia de las familias que viven en las zonas costeras y que normalmente salen a cosechar moluscos como parte de su dieta diaria o para comercializarlas localmente. Nosotros trabajamos en eso ya varios años. Y justamente esta toxina, esta saxitoxina, se une a través de este tipo de interacciones débiles con la proteína canal de sodio. Es una molécula de 1000
4.250 aminoácidos, es una sola cadena que se enhebra caprichosamente en la membrana celular. Esto está muy bien descrito ya varios años, formando 4 dominios que se ven de arriba, con estos colores amarillo, verde, azul y blanquito. Se ordenan de esa manera, también por interacciones débiles entre ellos, ¿no es cierto? Está la subunidad alfa. Y en la cara externa, muy cerca del poro central, que también tiene esta macromolécula, existe un conjunto de aminoácidos dispuestos de manera bastante simétrica, aquí de color naranja, ED, EF, DE, DA. Cada uno tiene una simbología, tengo una tabla al final sobre cuáles son los aminoácidos que están aquí presentes. Basta que hagas una mutación de uno de estos para que la saxitoxina no se una. Pero ocurre que en nuestros nervios, en nuestros músculos y en nuestras neuronas, existe este canal de sodio, es muy sensible a la saxitoxina, que se une en esta zona externa por uniones débiles. En este caso hay una carga positiva en la saxitoxina que ayuda a su interacción con este sitio receptor, y hay otros dipolos presentes y otros grupos que también influyen en la interacción más compleja con esta zona. Cuando la saxitoxina se une, el canal queda bloqueado, queda taponado molecularmente. No puedes dejar pasar el sodio, que es la posibilidad, la forma en que se activa la función eléctrica excitable de neuronas y músculos, se inhibe la transmisión del impulso nervioso y puede causar parálisis y eventual muerte del paciente afectado. Entonces, aquí tiene un efecto toxicológico de una enfermedad de origen alimentario, de una intoxicación de origen alimentario, que tiene que ver con la alta afinidad con que estos compuestos se unen a estos aminoácidos. Aquí ves un conjunto bastante numeroso de aminoácidos participando en esta interacción. Se conoce su estructura cristalina, vale decir, se ha podido cristalizar parte de la molécula y hay modelos de la interacción, y es la proteína membrana responsable principal de las señales eléctricas. Ahora, esto es un problema de salud pública en Chile, que nosotros ayudamos como laboratorio de salud oficial, analizando estas toxinas en moluscos de manera permanente, por métodos oficiales, con convenio con el Ministerio de Salud, con el Servicio Nacional de Pesca, y como parte de un servicio científico que la Facultad de Medicina entrega al país. Hace varios años, y estamos bien orgullosos del trabajo que realizamos en colaboración con futuros colegas vuestros y otros profesionales de la salud que están encima de estos problemas. Esta es una enfermedad, una situación, ¿no es cierto?, salud pública, de origen alimentario, que se previene si uno sigue las normas de no consumir productos que hayan sido afectados por María Roja, se conocen las zonas, hay alerta temprana. Por lo tanto, si tú no comes, no te enfermas, te proteges tú y proteges a tus seres queridos. El problema con nuestro virus del momento es que habría que dejar de respirar, cosa que es bastante poco posible. En las enfermedades de tipo contagios y epidemias de estos brotes tóxicos, basta seguir las observaciones y las órdenes del sistema sanitario, del Ministerio de Salud, de la atención primaria, y eso ha garantizado que hayan ido disminuyendo muchísimo las intoxicaciones. Pero aquí estamos con un drama presente. Espero que todos ustedes se sigan cuidando, así como sus seres queridos. Ha sido muy duro, sobre todo este mes de abril. Algunas cosas básicas. Esta es una ilustración creada por los Centers for Disease Control and Prevention, el famoso CDC de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Es una figura generada por computador de la morfología estructural general que presentan todos los coronavirus, y entre ellos tienen varias proteínas que tienen que ver con su capacidad infectiva, pero la más notable es la proteína espiga, que es que al microscopio electrónico da esta sensación de un objeto coronado por estos adornos externos. Este es el coronavirus
del síndrome respiratorio agudo severo 2. Es una designación convencional. El SARS-CoV con B corta mayúscula, raya 2. Esta es la manera de designar a este señor, a este individuo. ¿De acuerdo? Ahora, la enfermedad que causa este virus se ha denominado enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19. Entonces, una cosa es cómo designar al virus, SARS-CoV B mayúscula raya 2, y otro cómo designar a enfermedad por coronavirus. ¿Ya? Y repito, el nombre del virus es coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2, identificado en Wuhan, China, y que vemos. Entonces, todas estas imágenes, ustedes pueden ir a este enlace que está aquí, se me confundió la figura, SARS Severe Acute Respiratory Syndrome, que está en el CDC, donde hay mucha información, y el CDC tiene la gracia, como Estados Unidos tiene una población hispana enorme, que todos estos textos están en español cuando tengan alguna dificultad de traducción. Esto es una visión muy simple y resumida, basada en un libro de investigadores chinos, que tratan de desarrollar fármacos para evitar la interacción de esta proteína espiga por su receptor en la célula epitelial pulmonar y en otras células. Entonces, esta proteína que está hacia arriba, en esta figura, está colgando hacia abajo, indicando que está interaccionando con una molécula receptora. Esta es la enzima convertidora de angiotensina 2, que tiene un medio, una parte externa que es el receptor. Esta proteína cumple funciones fisiológicas en las células epiteliales y en muchas otras. Esta es la célula entera. Esta es la interacción clave entre la proteína espiga, que tiene estos anclajes en el resto del virus, que interacciona con esto. Esa interacción lleva finalmente a que el virus se fusione con la membrana celular del hospedero, en un proceso, en un ciclo vital del virus que implica su entrada, su replicación, repanquetamiento, se forma y se reserva en muchas copias dentro de un organelo que proviene del aparato de Golgi y finalmente emerge en muchas copias, cientos, miles de copias por célula, después de haber destruido prácticamente la célula hospedero, y esos son los sucesores en un número muy grande que están listos para infectar las células laterales. Esto ustedes los van a ver en virología, los van a ver en biología celular. Todos estos fenómenos se explican muy bien. Los cursos de biología celular, virología, todo esto son de muy alto nivel en esta facultad. Ahora, desde el punto de vista de las interacciones débiles, concentrémonos un poquito cómo conversan esta proteína espiga con la proteína receptora. Este es un modelo de la proteína espiga que tiene un dominio receptor que se abre. Esta es la parte que interacciona con el receptor de esta molécula enzima convertidora de la angiotensina 2. En esta parte hay una interacción débil que se conoce, por lo menos en algunas versiones del virus, cuáles son los aminoácidos, porque todas estas proteínas son puros aminoácidos, cuáles de estos aminoácidos están interaccionando con quién. Se conoce ese sitio receptor. Hacia ahí se dirigen los esfuerzos de desarrollar fármacos que impidan este reconocimiento, que bloqueen este reconocimiento. Eso es lo que hacen los fármacos que tratan de desarrollarse para aquello. Hay uno de ellos desarrollado para otro coronavirus que funcionó bastante bien y que no funciona bien para este nuevo virus y sus variantes. ¿Cómo se producen las variantes? Es todo un tema importantísimo. Las mutaciones se producen durante estos fenómenos de replicación del virus en la célula hospedero. Mientras más contagio, más replicación y más contagiados hay, más posibilidad de mutación. Y las mutaciones pueden ocurrir en partes que no tienen impacto en el funcionamiento del virus, pero hay otros que ocurren en la parte receptora, que los hace que la interacción con el receptor ACE2 sea de mayor intensidad que la variante original.
Y eso es lo que está ocurriendo con las variantes brasileñas, con otra que apareció ahora, con la variante inglesa y sudafricana. Hay mayor interacción. ¿Cómo lo hacemos con las vacunas? Las vacunas tienen que ver con otro proceso maravilloso de la respuesta inmune, donde tú generas una respuesta inmune a un proxy, a una macromolécula similar a partes del virus, que es el caso de las proteínas Pfizer, por ejemplo, o inyectas en la vacuna al virus inactivado que tiene todos estos epitopos, y el sistema inmune reacciona a ese conjunto de epitopos. Es un virus inactivado, obviamente no te va a producir la enfermedad en ningún caso, pero genera la respuesta inmune. Por lo tanto, si entra el virus, vas a tener ya el sistema inmune armado, protegido, y va a reconocer a la proteína del virus que está, a las proteínas del virus cuando éste ingrese, si es que nos contagiamos. El problema con las mutaciones es que la vacuna puede haberse hecho con un material que proviene de un virus original sin mutaciones de las que han ocurrido después, y puede ocurrir lo que se llama el escape inmunológico, de que la vacuna no es capaz de controlar todo lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienes tú un ejemplo notable de cómo las interacciones débiles tienen que ver con una tragedia en curso, ni pensar en los congéneres humanos de la India, país inmenso con 1.300 millones de habitantes, sufriendo un aumento pero explosivo de los contagios en este momento y una saturación completa de su sistema de salud, con historias de tragedias bíblicas que estamos viendo en esa parte. No estoy, mira, Esteban, no estoy al tanto de los detalles de la primera variante. Estamos tratando que el doctor Ricardo Soto Rifo, que es un especialista en esto, nos pueda hacer a todos y a todas una charla sobre las variantes. Las variantes ocurren en distintos tipos, en distintos puntos de la macromolécula, y a veces hay 4, 5, 6. Él mostró una tabla en una conferencia anterior de esas mutaciones. Hay algunas mutaciones que se llaman de preocupación, mutations of concern, es el término de la Organización Mundial de la Salud, y otras que son relativamente inocuas. Dime nomás, Esteban, tienes la palabra. Me refiero un poco a lo de la zoonosis. Para Sí. que empiece a afectar a los humanos, necesita solamente mutar en la parte del receptor, o también como en cómo afecta No lo el sé, virus. tengo a Ya. la vista, sí, un paper precioso, muy complejo, que es un review de las zoonosis. Son zoonosis cuando afectan al ser humano, pero son enfermedades de los animales que se transmiten entre ellos. Por ejemplo, puede ser desde murciélagos a ovejas, que puede ocurrir, porque los murciélagos muerden, ¿no es cierto?, y pueden transmitir. Eso se ha conocido, y algunas han saltado al ser humano, como el MERS y el otro que tuvimos hace algunos años, que felizmente fue controlado. No te puedo contestar en detalle tu pregunta, que es muy, muy interesante, ¿ya? Pero si quieres atreverte, te mando el paper, que es un review de las zoonosis, está en Nature Microbiology. Te va a servir para darte cuenta de todo lo que irás aprendiendo a lo largo de estos cursos de la parte básica de la carrera, porque estos monos que te estoy presentando son parte de la vida diaria, ¿ya?, de un médico o un especialista en estos momentos de la vida. ¿Sí? No puedes no poder leer esto, no puedes no poder entender el título de lo que está acá abajo, etcétera. No, es parte del oficio, Esteban. Así que a lo mejor te gustaría leerte ese review, que es muy bonito, muy extenso, muy bien meditado, donde analiza todos estos aspectos. Pero sobre tu pregunta, desgraciadamente no tengo los conocimientos específicos para responderte. Pero si me recuerdas por el chat o por el correo, yo te lo mando sin ningún problema. Muchas gracias, profe. Nunca hay que bajar la curiosidad que nos mueve. Es esencial, motor de vida. Y sobre todo que es tan pertinente para lo que está pasando y lo que tenemos que conocer.
Bueno, voy a terminar la clase con dos informaciones. Una es este código de los aminoácidos, que es parte de lo que tienen que ir aprendiendo. No hay caso. Que es alanina, que R es arginina, y unos que son fáciles y otros que uno se olvida por qué. Triptofano tiene que ser W. Anda a saber tú. Pero estos son los códigos que hay que aprenderse, porque en estos gráficos siempre hay un, por ejemplo, E237. El ácido glutámico que está en el punto 237 de toda la cadena, de toda la estructura primaria de la proteína. Eso empieza a conocerse como parte de la nomenclatura. Lo que quiero es, finalmente, es un pequeño homenaje a los pioneros que llevaron al conocimiento de las primeras estructuras de las proteínas importantes. ¿Qué es más importante que la hemoglobina? Que es la que une oxígeno, lleva a los tejidos, saca el CO2 y lo devuelve a los alvéolos. La hemoglobina, nosotros tenemos, un ser humano promedio de 60-70 kilos, tenemos entre 700 y 800 gramos circulando de esta proteína, de la hemoglobina. Bueno, Max Perutz, que ganó un premio Nobel junto con el doctor Kendall en el año 68, año de un estallido cultural, ¿no es cierto?, en la época de París y otros, ellos lograron cristalizar, generar un pseudocristal de esta proteína y la sometieron a una irradiación con rayos X. Y la irradiación con rayos X, al cruzar este cristal, tal como en el arco iris, los rayos salieron disparados para distintos puntos, dependiendo de cómo habían interaccionado con la estructura. Y este mapa, esta foto de un ejemplo de difracción de rayos X que han pasado a través de un pseudocristal de una proteína, generó información para proponer un modelo tridimensional de alta resolución, que ya está en museos. Estos son las ramas verticales, son solamente soporte, y dentro de eso está esta maraña que corresponde a la configuración que ellos obtuvieron con un mapa a 2,8 Angstrom de resolución de la hemoglobina. Están los enlaces a todo esto. Y la imagen modelada de la hemoglobina es la figura en colores, donde están las 4 secciones con los 4 grupos M, que coordinan el átomo de hierro, valencia 2 o valencia 3 en este caso, que son esenciales para la captura del oxígeno, la unión del oxígeno o la unión del CO2, y que cambian de conformación dependiendo del pH y de cuánto oxígeno hay, cuánto CO2 hay. Es un sistema de retroalimentación muy hermoso que ustedes van a conocer en detalle en fisiología. Ahora, esta es la primera imagen, pero hoy día la supercomputación y la inteligencia, el machine learning y la inteligencia artificial permiten hoy en día, por primera vez este año 2020 al 21, generar estructuras tridimensionales de partes de proteínas con mucha fidelidad y que se comparan muy bien a las estructuras experimentales. Entonces permite predecir, y eso es muy importante para la predicción, de qué tipo de fármaco, qué estructura debe tener el fármaco para interaccionar de manera precisa. Por ejemplo, y ahí hay gente trabajando, por ejemplo, en esta interacción entre el receptor en la célula epitelial pulmonar y la parte receptora del bendito virus que nos asola. Eso es lo que quería contarles. Voy a ver si tenemos preguntas. Parece que no hay más preguntas. Había una pregunta. Si alguien tiene preguntas, por favor, hable nomás, tiene la palabra, no hay ningún problema. Tenemos tiempo. Yo tenía una pregunta. Seba, ¿está Sí, presente, por favor? Perdón. Sebastián, sí, Sí, dime. acá. Que esos agonistas de los que hablaba en el ejemplo Sí, son los que generan impulso inhibitorio. pueden ser inhibitorios o excitatorios, dependiendo si dejan entrar sodio a través de los dos poros de los receptores o si dejan pasar cloruro. ¿Ya? Todo un tema de fisiología celular. Sí. ¿Ya? ¿Más preguntas? A ver. Esteban ya había hecho la pregunta, ya sí.
No veo más, no sé si tú ves. No, en el chat no veo más. Estaba revisando las anteriores, me parece que tú mismo no ha Sí, quedado nada pendiente. Bueno, yo respondía donde podía, porque hay algunas cosas que de repente a uno se le olvidan o simplemente no las sabe. Así que hay que revisar de repente la información. Yo no me atreví a responder la pregunta de Sebastián, porque realmente, si yo vi eso, lo vi. Uno cuando ¿cuál no. pregunta? ¿Cuál pregunta? Era la que ya te hicieron, la del si era, podía ser inhibitorio o excitatorio, pero ya se la respondiste. Sí. Claro, todo un mundo de la Biología. de la neurofisiología que van a tener ustedes en eso. Pero cualquiera de ustedes se puede meter y preguntar. Y felizmente, fíjate que hay temas en los cuales uno puede llegarse a meterse a fake news. Pero en estos temas de química yo creo que ha habido cuidado de los grandes buscadores de poder elegir que en primer lugar aparecen referencias académicas. Así que si Sí, tú pones serotonina, va a aparecer, por ejemplo, un sitio que yo lo recomiendo, que es Medscape. Medscape es un servicio web de la Asociación Médica Americana, que está en español y está en inglés, el Medscape, ¿ya? Y normalmente tiene una parte de farmacología y muy confiable, con literatura al día. Se lo voy a escribir aquí. A ver, está el Google académico, que funciona casi como el NCBI o el NCBI, funciona súper bien. claro. Dos nuevos. Medscape.com. Alcanzan a ver ahí, lo voy a agrandar el font. En Medscape.com tienen una versión inglesa y una versión española que, mira, tiene hasta las fórmulas que necesitan usar los anestesistas en pabellón. Así que, te digo, realmente una herramienta, hay otras, y eso ustedes la van a ir conociendo en mucho más detalle. Pero esta es muy importante porque está académicamente validada. Entonces puedes ordenarla por tipo de especialidad médica, tipos de enfermedad, y también puede ir a los fármacos o tipos de receptores. Entonces, serotonin receptors es una cosa inmensa porque tiene que ver con depresión. ¿Ya? Y puedes buscar ahí con bastante tranquilidad. Si pueden meterse en medscape.com y explorar en su teléfono en estos momentos. Son interesantes. Bueno, si no hay más preguntas, estimados alumnos, voy a terminar de compartir, de saludarlos. Nos vamos a ver, ¿ustedes son la sección 1 o la sección 2? Esta es la sección 1. 1, ah, ya. El profesor me colocó en la sección 2, así que ahí voy a tener un grupo de compañeros. Pero en todo caso estamos todos disponibles para todos los estudiantes, cualquier pregunta, duda existencial, información bibliográfica, libros, toda esa parte que podamos asesorar con mucho gusto, por favor, y estrújennos en ese sentido. Yo quería decir algo antes de retirarme. De que nos retiráramos todos, yo quería darle las gracias al profesor Benjamín Suárez. Nobleza obliga, yo no lo presenté como se debió haber presentado en la primera sesión. El doctor Benjamín Suárez, que es doctor en ciencias, obviamente, es bioquímico de formación, pues, ¿no es cierto? Tú perteneces... No, químico, claro. sí. Después me doctoré en bioquímica. El doctor Benjamín Suárez es un académico muy destacado en nuestra facultad. Él ha hecho cosas importantes. Es miembro del programa de fisiología, fue director además del ICBM, que agrupa prácticamente a todos los laboratorios de investigación de la facultad, y tuvo una, bueno, yo lo apoyé, No, así que tuvo una destacadísima dirección. Estuvo dirigiendo ahí el BOTE en una época complicada, cuando se reestructura la docencia en la facultad, y bueno, él tomó decisiones importantes que nos permitieron
andar yo creo que mejor que como veníamos andando. Así que gracias, Benjamín, por tu clase. Estoy muy contento que hayas podido hacerla y te seguiremos invitando. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por la ayuda. No sé si se alcanza a ver, ahí es bastante Ahí difícil dice, con la luz. a ver, sí, es Claro. con la luz es difícil, dice. Medscape. Sí, Bueno, sí. Medscape tiene, le va a salir en inglés primero, pero después tiene un vínculo español, pero por ejemplo, ustedes pueden ir a drogas, condiciones y enfermedades, procedimientos, anatomía, después viene casos y preguntas, guías clínicas, las últimas guías clínicas, protocolos, medicina de laboratorio, colecciones de diapositivas. Entonces, si van a drugs, yo puedo poner aquí serotonin, agonista del receptor de serotonina. Bueno, ahí vienen todos los fármacos para la depresión. Cada uno está descrito con las interacciones, los efectos adversos, la dosificación y uso, las prevenciones y su farmacología. Si uno va a la farmacología, hay realmente una especie de review de lo que se conoce del mecanismo de acción de los fármacos, etc. Así que esa información está, nuestros inputs son para que ustedes se ubiquen y vayan a los más útiles. Y ustedes van a ir descubriendo los propios a medida que avancen en la carrera y en su formación. Tú vas a Bueno, volver a ver a estos chiquillos en fisiología. Claro, depende de los grupos, aquí también los dividimos en grupos. Pero lo que pasa es que me gustaría verlos en cuerpo presente algún día, porque el año pasado lo pasé a ciegas. Imagínate ahora, ojalá que este año cambie algo. Sí, Porque, que podamos volver. A los que nos gusta estar en la docencia, como a Marcelo y a mí, no hace mucha falta el contacto, no hace mucha falta el grupo donde uno discute cosas, donde le hacen preguntas complicadas y uno tiene que correr al Google o al Medscape para tratar de salir airoso. Pero no importa. Ya, o mirar el libro, etc. Ya, chiquillos, mucha suerte, mucho ánimo, cuídense mucho y nos veremos prontito. ¿Ya? Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Gracias, profe.